buenos días. Mi nombre es José Antonio Ruiz. Represento a los colegios militares de Colombia y estoy en el Sistema 1 desde hace 2 años. Viendo desde las charlas que se iniciaron ayer y la metodología que ha utilizado el Congreso, es importante tener en cuenta varios aspectos. Uno, estamos congregados educadores de varios países de Latinoamérica. Cada uno de nuestros países tiene una normatividad diferente. Entonces le decía yo a Rodrigo, pues sí, tenemos puntos en comunes, pero en Colombia, por ejemplo, en este momento estamos en un paro de los maestros oficiales, con nuestro sindicato de ellos, que es FECODE, y que es un fuerte político en nuestro país, y donde hay un pulso entre la ministra y el sindicato a ver quién gana. Esa es la política. Y leyendo el último libro de Fernando Savater, donde habla de la política de urgencia, y él se refiere a España, pero si uno lee a Fernando Savater, España es cualquier país de Latinoamérica. Las situaciones son las mismas, los políticos son los mismos, la educación, la salud está mal. Y siempre que venimos a estos congresos, todo es muy rico, muy social, hablamos muy bueno, pero yo a mis alumnos les digo, planteado el problema, planteado mínimo 3 soluciones, porque generalmente nosotros estamos acostumbrados a plantear el problema, pero no a buscar las salidas. Ayer asistí a los testimonios del Colegio La Salle, me pareció interesante, y es que más vale una imagen que 1000 palabras. No es tanto el discurso, no es tanto la teoría como los resultados. Ya uno lo miden por los resultados. Y en otra charla hablaban del marketing educativo. Y entonces empieza con el principio de que la educación no puede ser un comercio, que la educación no puede ser manejada como una empresa. A ver, en este mundo actual, los negocios son los negocios. Y nosotros manejamos clientes. ¿Y quiénes son nuestros clientes? Los alumnos, los padres de familia y la comunidad en la cual estamos inmersos. Entonces, para mí sí es importante que desde este ejemplo de la narrativa, que me pareció estupendo, o sea, dio una clase de cómo se hace una narrativa en educación, partamos de ahí. Y que al final del Congreso podamos llevarnos cada uno unas conclusiones que de verdad nos sirvan para nuestro quehacer diario. Tá aí o desafio. Vamos construir junto essa narrativa da possibilidade de vencermos todas essas dificuldades e barreiras e podermos falar que construímos uma grande história. Quem colabora para acompanhar essa narrativa, construiremos uma grande história. Vamos continuar a narrativa? Aqui o microfone. Voy por otro lado. Son las palabras las que cantan. Las amo, las adhiero, las persigo, las muerdo, las derrito. Amo tanto las palabras. Suena Neruda en voz de Demetrio Ávila, dramaturgo y promotor cultural tamaulipeco, al dirigirse a los alumnos de secundaria y preparatoria del Colegio Surval, cuando en compañía de Marisa Avilés, escritora también tamaulipeca, dialogara en torno a la lectura y sus quehaceres. El encuentro, suscitado en el marco de la quinta Feria del Libro, El Imaginario de las Letras, fue propicio para derretir algunas opiniones respecto a la importancia de leer y los placeres que podemos encontrar en esta práctica. Tenía tanto miedo de venir ante ustedes y no tener nada más que contar que una historia cómoda y burguesa de un remedo de escritor, expresó Demetrio ante la mirada de los muchachos, que poco a poco se acunaron en el texto de un apasionado de las letras, que ha encontrado en la lectura, según su dicho, la forma más segura de ser libre. Sirvan estas palabras para sumar un poco a la historia de nuestro ponente, este excelente escritor venezolano, para decir, sí, la historia de la escuela tiene que narrarse, tenemos que construirla,
tenemos que contarla. Gracias. Bom, tem uma participação ali com o Aldinei. E vamos prestar atenção à narrativa e vamos nos envolver a partir do que é dito e colaborar para este crescimento narrativo. Vamos lá. Aldinei, esse é o desafio. Buenos días. ¿Se escucha? Buenos días. Antes que nada, muchas gracias por este discurso tan hermoso que nos acaban de dar. En lo personal me gusta mucho la literatura y el teatro y siento que es muy importante lo que nos acaban de decir, la narrativa para desarrollar en nuestros niños el lenguaje y para desarrollar esa sensibilización para que desarrollen su espíritu a la vez, ¿no? Nosotros como educadores tenemos que poner atención en todos los aspectos de lo que conlleva el ser, ¿no? Entonces, el aspecto académico es importante, pero también somos sentimiento, también somos valores, también somos historias, somos sociedad. Entonces, yo recuerdo con más cariño a mis maestros que me contaron historias, porque así se enamora al alumno. Y siento que es muy importante también ser histriónicos y sorprenderlos día a día con emociones diferentes, que de verdad saboreen esa clase y que les dejemos una semillita para que quieran saber más, para que ellos solitos busquen, investiguen más sobre el tema. Eso es maravilloso. Muchas gracias, de verdad. Selma. Ok, obrigada. Selma. Tem mais uma participação. Buenos días para todos. Para nadie es un secreto que Colombia atraviesa un momento coyuntural, políticamente hablando, social, económicamente hablando, y es impresionante ver cómo en las aulas en este momento se libran batallas de esfuerzos, de juicios, de interpretaciones ligadas a una mala remuneración salarial de nuestros maestros en el sector oficial. Sin embargo, muchos de ellos, maestros míos de la Universidad Pedagógica Nacional, me enseñaron que la narrativa es un escenario de posibilidad muy grande. La literatura, la expresión del lenguaje en todas sus dimensiones nos va a dar la fuerza de la palabra para poder superar en algún momento todas estas coyunturas sociales y económicas, políticas. El acto de leer, el acto de narrar, el acto de contar, el lenguaje en sí mismo es toda una expresión ética, política, moral, que transgrede el pensamiento y la subjetividad de nuestros estudiantes. Es por eso que yo estaría muy feliz si pudiera tener en algún momento el discurso que nos ha traído Leonardo, porque creo que alimenta mucho el espíritu de nosotros como docentes. Es importante que sigamos rescatando en las aulas esta competencia comunicativa, el arte de tener la palabra y de dársela al otro, de dar, de leer, de abrirle el mundo de posibilidades a nuestros estudiantes. Pienso que es muy valioso y que a partir de allí podríamos construir, o más bien deconstruir y reconstruir nuestro tejido social. Selma. Aqui. Ok, vai convite, né? Um convite, vamos construir isso. Né? Que bom que a gente pudesse falar das nossas intenções por uma narrativa. Né? Vamos topar construir aí um personagem que vai dizer sobre tudo isso. Está aí a provocação, vamos lá. Selma. Bom dia Olha a aqui todos. primeiro. Eu sou Verônica Penafort e escrevi num momento de inspiração, eu chamo de poesia, para narrar um pouquinho da minha escola e do que eu acredito que a gente deva sentir como professor. Eu quero que seja extensivo a cada um nessa reflexão. Viver com perspectiva. Viver com perspectiva é não se preocupar em fazer contagem regressiva, mas somar vida aos seus anos, aos seus dias. É construir nos sonhos a visão de um futuro concretizável, porque a fé em Deus tem que caminhar junto com seus ideais. Viver com perspectiva é fazer escolhas que lhe garantam uma formação rica em conhecimento
e fortalecida de amor. É caminhar seguindo os passos de quem pode lhe oferecer confiança. Viver com perspectiva é sorrir com arte. É olhar percebendo os detalhes. É simplesmente acreditar no abraço amigo que se recebe. Ter a vida cheia de boas perspectivas é acreditar nas pessoas que participam da nossa rotina e contribuem para a nossa felicidade. Ter perspectiva na vida é ter ricos encontros, como este aqui, por exemplo. Inesquecíveis momentos e uma forma gigante de ver o mundo além do horizonte, pois a extensão de viver feliz é enxergar em Deus a grandeza de um mundo de oportunidades que não acaba com o pôr do sol, mas que começa quando o primeiro raio dele aparece. Que tenhamos todos, assim, muita inspiração para educar com esse amor, com essa perspectiva e acreditar que a gente pode, sim, ser feliz, apesar das dificuldades no nosso trabalho. Bom, eu vou dar a palavra, mas antes colocando aqui, né, o convite, o debate e a participação precisa muito da colaboração, da objetividade, para a gente construir alguma coisa coletivamente. E falar daqui e da agora, do que está sendo vivido, visto e aprendido. Traz isso para essa narrativa. Vamos construir uma narrativa aqui, agora, com o que está acontecendo. Vamos lá. Bom dia a todos. Sônia Alegretti, Colégio Notre Dame, Brasil, São Paulo. E a fala me suscitou alguns questionamentos, né? Que a narrativa do professor em sala de aula, com os impactos da tecnologia, pode momentaneamente ter diminuído, porque o interesse dos nossos jovens estavam focados mais na tecnologia. Agora, sem dúvida nenhuma, a narrativa é importante. E a questão é como construir uma narrativa nova, utilizando dos recursos que hoje são tão proclamados também pelos nossos alunos, que são as imagens, que são os textos e que talvez possam ser fundidos, como todos os recursos tecnológicos. Hoje, um celular, você vê foto, vê imagem. Será que a nossa narrativa também não tem que ser reconstruída e remodelada? E isso é um trabalho permanente de ensino, porque ninguém aprendeu a fazer isso. As nossas lembranças dos bancos escolares não nos trazem isso. Isso tem que ser construído. É uma nova transformação. Tem uma participação lá com a Aldinei. Sí. E depois eu vou chamar uma participação. Ok. Sí. Bueno, es importante que nosotros entendamos un poco que para que podamos lograr como directivos que esa narrativa, que esa experiencia transcurra en el aula, tendríamos nosotros que entender cuál es la narrativa docente, cuáles son sus experiencias, qué es lo que él siente. La narrativa de un docente se entiende a partir de las experiencias vividas. Si nosotros pretendemos que el alumno pueda expresar, manifestar, crear, ser crítico, analítico, reflexivo, transformador, que construya y reconstruya, tendría el docente primero y tendríamos como directivos primero que lograr que ese docente se apropie primero en su narrativa de esta situación. Uno no da lo que no tiene. Entonces, como directivos tenemos el reto de despertar las emociones y de trabajar con nuestro colectivo docente para que esto ocurra. Ok. Vou dar mais uma participação e ainda vou reforçar o desafio. Nós ainda não temos o início de uma narrativa que a gente possa, de fato, falar. Construímos uma narrativa. Vamos lá. Su servidor, Margarito Hernández Torres, de México, Colegio Siglo XXI.
Estamos comentando una parte muy importante de la formación de nuestros alumnos. También no podemos olvidar que estamos en un momento de transición muy importante, pasando a la época cibernética del uso de la computación. Quiero dejar claro que todos estos aspectos que hoy nos ha narrado Leonardo, que es la narración, la imaginación, la expresión oral, la expresión escrita, la comprensión lectora, la indagación, la investigación, el razonamiento, son habilidades y competencias que debemos fortalecer hoy en día. Me gustaría mucho escuchar la experiencia que los compañeros directores han tenido en sus instituciones en el uso de los recursos de la cibernética para poder aplicarlas de mejor manera en nuestras instituciones. Porque hoy en día sabemos que esto ha facilitado mucho al alumno la información, pero la información únicamente para cortar y pegar. Entonces dejamos fuera el desarrollo de estas importantes habilidades. Gracias. Patrícia. Você. Bom dia, Selma. Meu nome é Célia, sou do Brasil. Eu gosto muito, e a narrativa, o dia de ontem e de hoje, me lembrou muito um poeta da língua portuguesa, que para mim é o maior de todos, que é Fernando Pessoa. E a ideia da narrativa me lembrou um poema do Caeiro, que é um poema, um dos heterônimos do Fernando Pessoa, em que chama Poema do Menino Jesus, a maioria de nós já deve ter lido em algum momento. E ele começa falando que no meio-dia de fim de primavera tive um sonho com uma fotografia. Vi Jesus Cristo descer à terra, veio pela encosta de um monte, tomado outra vez menino, a correr e a rolar-se pela erva, e a arrancar flores para as deitar fora, e a rir de modo a ouvir-se de longe. Tinha fugido do céu, era nosso demais para fingir de segunda pessoa da Trindade. Então, ao longo do poema, o Caeiro vai fazendo toda uma construção do menino Jesus indo visitá-lo em sua casa. E depois ele fala que o menino Jesus, que na verdade é uma representação do que ele tem de mais sagrado, o Caeiro era o poeta do campo, na verdade era um menino Jesus que interagia com ele, que rolava pela grama, que arrancava as flores fora, né? E eu penso que o dia de ontem, o de hoje, a gente falou muito e tentou construir uma concepção de escola. Na frase que a Bia construiu conosco, nos propôs, aquela segunda definição, é uma definição que eu penso muito como uma escola, meio como o Jardim do Caeiro, onde o que eu tenho de mais sagrado é poder deitar na grama, é poder arrancar as flores, é poder não ter muita linearidade. Então, eu penso que a escola, dentro de uma proposta de transformação, tem que ter como um princípio mais sagrado, talvez, a liberdade. Os dois testemunhos que eu assisti ontem, tanto o testemunho do Brasil como o testemunho latino, foram testemunhos onde a liberdade dos meninos, que inclusive estão aqui, são testemunhos que isso valeu muito. Isso estava presente nos projetos, estava presente na condução. Então, eu gostaria de ver uma construção de escola mais livre, mais aberta, onde esteja tudo meio em interação, como nesse poema do Fernando Pessoa. É isso. Bom, considerando, existem algumas inscrições e a gente gostaria, né, de começar a limitar aí o tempo das inscrições. Parece que tem uma inscrição lá. Bom, são 3 inscrições de fala e nós já estamos com o tempo esgotado. Nós vamos abrir para essas 3 e pedir, por favor, né, que sejam breves, para que a gente não comprometa o restante da programação. Vamos lá, a primeira inscrição lá do... Buenos días, mi nombre es Laura Maritza Álvarez de Barranca Bermeja, Colombia, Liceo Nueva Generación. Como estuvimos hablando ayer y escuchando a algunos de nuestros participantes de la importancia de compartir experiencias porque no podemos ser instituciones educativas aisladas, quiero invitarlos a que motivemos a nuestros docentes
a decirles que para escribir, para narrar, no necesitamos títulos especializados, debemos aprovechar los contextos de cada una de nuestros colegios, de nuestras ciudades, de nuestro país, para invitar a los niños y motivarlos a escribir, a componer. Quiero compartir con ustedes la experiencia que vivimos la semana pasada con la celebración del Día del Idioma. Durante 15 días o más se invitaron a todos nuestros estudiantes a conocer la historia de un maestro de Colombia llamado José Benito Barros, que es el padre de la cumbia colombiana, compositor de más de 700 canciones. Y durante ese tiempo los niños y jóvenes acostumbrados a escuchar canciones modernas, música en inglés, se transportaron a la cultura colombiana conociendo muchas de sus canciones. Y fue muy bonito el día jueves de la semana pasada ver a nuestros estudiantes contar historias de las canciones, hacer interpretaciones narrativas de ella, interpretar las letras de sus canciones, conocer el vocabulario que ese maestro compositor utilizaba en cada una de ellas. Entonces, de allí se pudo vivir, se pudo experimentar que nuestros estudiantes con pequeñas cosas se les puede motivar a la escritura, a la composición y al conocimiento de la cultura. Dejaron a un lado la modernidad y se transportaron a la historia colombiana. Gracias. Ok, olha, para as próximas colaborações, eu gostaria, né, de uma fala de que reflexão, né, o Leonardo contribuiu aqui para que reflexão que a gente pode fazer em cima da fala de Léo Padrão. Que reflexão traz esta fala? Qual a reflexão que você faz sobre esta fala? Buenos días. ¿Qué nos deja todo esto? Nosotros tenemos la riqueza en las manos. ¿Cómo surgen las historias? ¿Por qué conocemos nuestro pasado? Es porque generación tras generación se ha ido transmitiendo esos conocimientos gracias a la narración. Ya no escuchamos a nuestros abuelos ni a nuestros bisabuelos, y ahí hay un gran tesoro. Precisamente en este bimestre académico, los niños tenían que hacer un ejercicio y era ir a preguntarle a los abuelos por una leyenda. ¿Cómo recuperamos desde ahí esos elementos de la narrativa? ¿Cómo volver a retomar el bello arte oral de contar historias? En nuestra institución y en todas las nuestras, creo que en todos nosotros, los niños se cuentan historias, cuentan lo que les ha sucedido, lo que le pasan con sus novias, con sus amigos, con sus enemigos. Pero a veces se queda ahí y no les damos todos esos elementos importantes que necesitan para transmitirse, en trascender y trasladarse a otros contextos. Okay. En este momento quisiera leerles un escrito muy cortico de un escritor muy importante para nosotros como todos los niños. Una noche muy lluviosa y llena de truenos hacía que no conciliara el sueño, sino que me diera miedo de esa noche. Cuando se reflejaba la luz de un trueno en la ventana, en la pared vi una sombra grandísima que cubría el techo y la pared me cubría la cara con la cobija. Y después, cuando me destapé, esta permanecía allí. Quería saber de dónde provenía esa sombra. Aquellos minutos se hicieron horas para mí. Quería gritar o salir corriendo a la habitación de mis papás, pero el miedo me paralizaba. Empecé a orar y a pedirle ayuda a Diosito y al ángel de la guarda. Me fui tranquilizando y me cogió el sueño. Y a la mañana siguiente, al despertar, lo primero que quería saber es de dónde venía aquella sombra, y observé que era un muñeco grande que mi mamá había subido al closet y se reflejaba así de grande. A veces el terror está en uno mismo. Daniel Castañeda, 7 años. Esos son nuestros escritores. Rescatemos el arte de narrar, pero empecemos por la riqueza que tenemos al lado, los abuelos, los padres, los maestros. En este momento, en el colegio, todos los maestros de transición a tercero se leen todo el plan lector de todos los grados, porque tienen que conocer lo que están leyendo sus niños, pero además tienen que también utilizar esos elementos para crear nuevas historias. Gracias. Ok, obrigada. Bom, vamos fazer resgate aqui no exercício
do lugar de produtores desta nova escola e trazendo um pouco a fala do Sérgio na manhã de abertura de ontem, dos professores produtores e agora, né, gestores produtores de uma nova escola. E aí não está se falando de uma narrativa de hijos nem de meninos e de uma narrativa de gestores. Como vocês irão narrar a experiência vivida no conclave? A depender da sua narrativa, você conquista ou não a sua equipe. Então, se colocar no lugar, né, de produtores de uma nova escola, através, né, e colocar como ferramenta a sua linguagem e o seu desejo de encantar, vai ser o molde para a sua ferramenta, para a sua narrativa, a sua ferramenta de linguagem para a sua narrativa. Então, é este o convite. Como vocês irão narrar essa experiência? Vai fazer toda a diferença na sua decisão. Fecho aqui. Bom. Ótimo, Selma, ótimo. Vamos a darle un aplauso a Selma, por favor, si son tan amables. Yo estoy feliz porque esto que acabamos de escuchar es la recuperación de la narrativa dentro de la escuela. Y te quiero dar las gracias, tocayo padrón, porque es una palabra muy mexicana, en la recuperación de las palabras, por habernos traído este espíritu y esta sensibilidad de que la literatura y la poesía y la narrativa tienen un poder enorme dentro del aula, y tienen un poder enorme dentro del aula del siglo XXI, no del aula de hace 50 años, sino del aula de hoy. Así es que te aplaudo de todo corazón, Leonardo Padrón, por habernos acompañado. Muchas gracias. Yo estoy convencido, y es parte del contraste de lo que van a ver ahora, de que la recuperación narrativa no está peleada con la tecnología. A pesar de que la primera lógica pudiera decir la tecnología y el uso de recursos tecnológicos dentro del aula y de las plataformas y de los iPads y de todas estas cosas están peleadas con la narrativa y con el uso de la poesía y la literatura como poder transmisor, motivador dentro del aula. Yo estoy convencido de lo contrario. Y lo más interesante es que Leonardo Padrón leyó aquí en un iPad, ¿vieron eso? No leyó en papel. Voy a invitar ahora aquí al escenario a uno de nuestros directivos y a uno de nuestros más potentes impulsores y promotores de recursos tecnológicos. ¿Para qué sirve esto y cómo se usa? Y ojo, seguimos pensando y estamos convencidos de corazón de que esto es una herramienta, no sustituye nada, no quita nada, simplemente apoya, impulsa, potencia, motiva, estimula. Fernando Revilla, señoras y señores, desde México, aunque él no es mexicano, es español, ni modo, pero vive en México y dirige México 1 allá. Muchas gracias. Hola, buenos días. Bueno, primero que nada, me da mucho gusto ver que todos sobrevivieron la noche.